Bueno, esto será más bien unas primeras impresiones un tanto tardías de lo que fue la Odisea. Y está tardía porque ya hace más de un día que fuimos a verla. Una película que en el aspecto técnico brillante. No me voy a detener ahí porque no viene al caso. Yo no soy ningún experto de la técnica, las cuestiones del artificio, de lo que respecta, bueno, la cámara, los planos, la composición, etcétera. Quiero reparar en otra cosa que me llama mucho más la atención, que esta es una película en la que estoy en la vereda opuesta. Es una película eh, de la que estoy espiritualmente e ideológicamente, por sobre todas las cosas, en contra. La Odisea tiene esta pretensión de desestimar el mito. Em, la Odisea se encarga, Nolan se encarga de forma muy sutil, pero maliciosa, muy maliciosa, de eh, poner en tela de juicio todo componente mágico, mitológico, de desestimarlo de alguna forma. Eh, Cómo inicia la película con una placa en negro y letras que dicen, en una época de aparente magia. Hay una muy clara declaración de intenciones en esa frase. Ya sabemos que Nolan es un niño que le encanta la ciencia, que le encanta la técnica, y por eso yo creo que esta película es más bien un, irónicamente, perfectamente diseñado caballo de Troya, una psyop. Eh, Porque Nolan está en contra del mito, Nolan está en contra del héroe. Nolan yo creo que es un hombre, un hombre de ciencia, ¿no? Un hombre que, que no cree que no tiene Dios, no que no cree en Dios, que no tiene Dios. Nolan no tiene Dios. Nolan, su Dios es la ciencia. Eh, Aun cuando la ciencia, pienso en Oppenheimer, aun cuando la ciencia puede llegar a los límites de la moral, pienso en Oppenheimer, pienso en el Gran Ruco. A la ciencia es ese Dios que no conoce límite, que no hay que ponerle límite al conocimiento, ¿no? Pensándolo en términos kantianos, no hay límite para la razón. Nolan introduce uno Odiseo, un Ulises, que ya de por sí no tiene ninguna clase de atributo sobrenatural como si en el mito homérico original, en donde el rol de los dioses es preponderante en la obra de Homero. l- Como recordaremos que el mito, la Odisea original, inicia con un concilio de dioses determinando el destino de Ulises. Atenea, un personaje importantísimo eh, en la Odisea. Un personaje, es un personaje, no voy a decir de carne y hueso, pero de parte de la diégesis es un personaje más. Acá, bueno, lo deja más bien una cuestión supersticiosa. Sí, nombran a los dioses, sí, nombran a Zendaya como Atenea, pero bueno, más tarde vamos a hablar de eso precisamente, que también es muy problemático. Cuestión que pienso, cuestión que, bueno, Nolan, ve- como vemos, Nolan, como vemos, desestima
el aspecto mitológico, el aspecto sobrenatural. Pero bueno, es una adaptación de la Odisea y claramente tiene que introducir elementos mágicos, tiene que introducir al Cíclope, tiene que introducir a las sirenas, tiene que introducir al Hades. Pero todo esto tiene un gran quiebre en el momento en que nos enteramos, él rememorando su pasado en Troya, que gran parte que mientras rememora su pasado en Troya, vemos que esta visión de Atenea, que hasta el momento no, no formaba parte de este mundo sobrenatural, pero bueno, en el que se convivían, ¿no? Se conviven, en el que convivían los hombres, donde como en los relatos antiguos, los hombres convivían con los dioses sin más, era parte de la cosmogonía. No había nada de raro, era un mundo, el mundo antiguo, quiero decir, habitado por dioses. No había nada no había nada que escape de la lógica a estos hombres de la antigüedad, ¿no? Cuestión que Zendaya no era no era la Atenea de que estábamos creyendo. Era una sacerdotisa que, bueno, eh, de alguna forma atormenta al protagonista como recordatorio de su fracaso en Troya. Lo cual ya pone a Odiseo, ¿no? Como este héroe, como es en el mito original, de la máxima expresión de las virtudes físicas, del ingenio, de, de este héroe de una edad dorada, de, de historias increíbles, sino que bueno, es un soldado con estrés postraumático, ¿no? De alguna forma, este Odiseo comparte más rasgos con un ciudadano del siglo XXI, angustiado, estresado, culpable, con mucha culpa, que con este Odiseo fuerte, orgulloso, eh, que de Troya se lleva incontables botines, quiero decir, toros. Cuestión que no por una apología de mi parte de esta masculinidad, de este patriarcado en donde prevalece la fuerza, también recordemos eh, que justamente Odiseo era em, reconocido por su astucia. Pero insisto, no por una apología a cierto orden patriarcal, sino, bueno, me parece un personaje más insulso, o por lo menos no un personaje que yo creo que una adaptación como el de la Odisea necesita. Esto que hace Nolan no me parece para nada inocente. Como dije hace un rato, Nolan es un hombre sin, sin Dios. Entonces, qué mejor que uno de los relatos más míticos, eh, con, con el tropo del héroe. Nolan no cree en los héroes. Yo creo que Nolan no cree en el héroe. Y de alguna forma lo desestima ya para su conclusión. No hay, no hay grandeza, no hay trascendencia en Nolan. Eh, pero bueno, estas son, no digo que la película sea mala, también esta cuestión medio maniqueísta de ver el cine, ¿no? Bueno es malo, bueno, no. La cuestión es gustología, donde no me gustó, pero por una cuestión filosófica más que nada.